Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de productos naturales y en esta ocasión vamos a ver uno de los metabolitos con mayor poder antioxidante y bueno, elaborado principalmente a partir de plantas medicinales, microorganismos, entre otros. Ahora bien, dentro de ello vamos a ver su distribución, vamos a ver cómo lo clasificamos, algunas características generales de estos metabolitos. Vamos a ver cómo procedemos a su extracción y a su identificación y dentro de ellos también vamos a ver las actividades biológicas, las principales actividades biológicas, cuáles van a ser sus mecanismos y algunas drogas que lo contienen. ¿Qué son los flavonoides? Los flavonoides son metabolitos secundarios que se forman principalmente a partir de la cromona. La cromona es este núcleo que estamos viendo en pantalla que se forma principalmente por la ruta de la pentosa. Ahora bien, ellas se van a combinar con los anillos aromáticos y va a producirse una reacción catalítica dependiendo de la maquinaria enzimática que contiene en este caso la planta o el órgano de la planta, donde se está ubicado en el órgano de la planta, y va a permitir esta reacción y como consecuencia va a dar lugar al núcleo que estamos observando, el núcleo estructural de los flavonoides que estamos observando, donde vamos a ver que los grupos carboxilatos en este caso se forman principalmente por la ruta del acetato, el grupo metilo también se forma por la ruta del acetato y la unidad fenilpropano se forma por la ruta de las pentosas o el ácido chiquímico. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los flavonoides? En primer lugar, tenemos este primer grupo de flavonoides, de metabolitos pertenecientes a los flavonoides, que son las flavonas. Estas flavonas, es decir, los metabolitos secundarios que tienen como núcleo principal la flavona, son flavonoides que son dentro de todos estos grupos los que más eh, pueden atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica por su liposolubilidad. También tenemos los flavonoles. En este caso, el flavonol, vamos a ver que a diferencia de la flavona que van a tener en el anillo C, va a poseer un doble enlace. También en la posición 3, los flavonoles van a tener un grupo OH libre. En el caso de la flavanona tienen como característica, a diferencia de la flavona, que no van a poseer, principalmente en la posición 2-3, no van a poseer ningún doble enlace ni tampoco ningún OH libre. Y en el caso de la flavanolol, es decir, van a tener como característica que a pesar de que no tienen este doble enlace, pero sí tienen semejanza con el flavonol, que van a tener en la posición 3 un grupo OH libre. También aparecen otros grupos, como el caso de la isoflavona, que son considerados principalmente los estrógenos naturales. ¿Por qué los estrógenos naturales? Porque aparecen que los grupos enlazados a ellos, principalmente los grupos OH, como lo vamos a ver, que en su gran mayoría aparecen unidos a estos anillos aromáticos, poseen de una distancia equivalente a los estrógenos, en este caso las hormonas femeninas, y por lo tanto estos grupos aparecen principalmente en vegetales como es la soya, donde se aíslan, incluso pueden actuar precisamente como hormonas, se conocen así como hormonas naturales. También tenemos el caso de la isoflavanona, muy parecido a la isoflavona, pero siguiendo los grupos anteriores. En el caso de la isoflavona, vemos que aparece en el anillo C, la posición 2-3, un doble enlace que no está presente en el caso de la isoflavanona. Y también tenemos otros grupos de la isoflavona pertenecientes a estos grupos de la isoflavona, de los isoflavonoides, que es el isoflavano. El isoflavano tiene como característica que tiene ausencia sobre todo del grupo cetónico en la posición 4 del anillo 6. Ahora bien, otros núcleos que pertenecen a los flavonoides, vamos a ver las catequinas, la antocianida, que la antocianidina, discúlpenme, se van a presentar principalmente en algunos pétalos de la flor, es decir, y de acuerdo al pH van a hacer que una flor tenga un color y después
cambie con gran facilidad el mismo. También tenemos los leucoantocianidinas que, bueno, tienen como diferencia, bueno, muy parecido a los flavanoles, que tienen como diferencia que en la posición 4, en vez de tener un grupo cetónico, tiene un grupo alcohólico. También tenemos la chalcona, donde encontramos el anillo C abierto, y en vez de tener un grupo, en este caso, vamos a tener en la posición 1 un grupo H libre, y tenemos la urona. La urona, que en vez de tener un anillo C cerrado, en este caso un exociclo, tenemos un pentaciclo principalmente. Y bueno, tienen algunas diferencias estructurales correspondientes a lo anterior, pero se considera dentro de los grupos de los flavonoides. Ahora vamos a ver algunas características generales de los flavonoides. Es decir, los grupos o los ligandos OH que se enlazan principalmente al anillo A, en este caso el anillo A de los flavonoides, tienen la característica que principalmente se suele enlazar o suelen producir, aparecen principalmente grupos OH en las posiciones 5 y 7. Como grupos meta hidroxilados, y también encontramos los vitri hidroxilados, donde también pueden aparecer grupos en la posición 5, 6 y 7. En el caso de los flavonoides, en el caso de las plantas, se encuentran fundamentalmente en forma glicosilada, es decir, no se encuentran algunos de estos grupos OH de forma libre. Muchos de ellos, por ejemplo, en la posición, los grupos OH que están en la posición 7, se encuentran principalmente unidos a algún azúcar, y de esta manera también le va a conferir este azúcar determinadas propiedades químico-físicas. También es de destacar que los enlaces que se establecen principalmente en las posiciones 7 con el azúcar son enlaces beta, y que por lo general se van a combinar estos azúcares, que suelen ser principalmente glucosa, y muchos de ellos están restringidos a la unión 1, 2 y 1, 6. Ahora bien, veamos algunos de los mecanismos farmacológicos por los cuales pueden actuar estos tipos de metabolitos secundarios. Uno de ellos es la capacidad que tienen los flavonoides de poder formar quelato con algunos metales, como es el calcio, como es el zinc, como es el magnesio, también con algunos como es el plomo, entre otros. Aquí vemos diferentes estructuras y cómo es que ellos pueden formar esta quelación. Pues bien, esta propiedad le permiten a los flavonoides conferirle determinadas propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, que vamos a ver posteriormente cómo es que desarrollan esta actividad. También le permiten tener ciertas propiedades antiagregantes plaquetarias propias de su efecto analgésico y antiinflamatorio, principalmente de acuerdo al mecanismo bioquímico que ellos desarrollan. También colateralmente van a tener una propiedad antimicrobiana, y una de las principales propiedades que van a tener los flavonoides es la propiedad vasodilatadora. De acuerdo a, desde el punto de vista antiinflamatorio y antipirético, los flavonoides son capaces principalmente de bloquear o formar quelato con el calcio, que activa principalmente a la enzima fosfolipasa A2. Esta enzima es capaz de degradar los fosfolípidos que se encuentran en las membranas de la célula, y a la cual se forma un producto conocido como el ácido araquidónico, los cuales son precursores de dos tipos de enzimas. Uno, el grupo de enzimas o de isoenzimas de la ciclooxigenasa, y el otro de la lipoxigenasa. En el caso de la ciclooxigenasa, existen tres tipos de ciclooxigenasa, como ya se ven en clases de farmacología, que es la COS1, que siempre se van a formar, a partir de las cuales se van a formar prostaglandinas que son propias de o necesarias en la fisiología del organismo humano, y la COS2, que fundamentalmente se forman cuando hay procesos inflamatorios. Ahora bien, una vez que forma ese quelato, pues impide de cierta manera o regula de acuerdo a la dosis
que se encuentra el flavonoide regula la capacidad que tiene la enzima de poder degradar los fosfolípidos de membrana y por tanto regula también las concentraciones, la cantidad de ácido araquidónico y con ello también se regula la formación de este tipo de prostaglandinas. También es de destacar que principalmente a partir de una de estas prostaglandinas se forman o es precursora de la trombosintasa, que la cual es precursora de los trombocitos, principalmente, los cuales participan en lo que es la agregación plaquetaria. Y de esta manera, también colateralmente los flavonoides pueden ejercer un efecto antiagregante plaquetario. Aquí vemos el mecanismo como tal que lo habíamos desarrollado anteriormente. Y bueno, esto de alguna manera u otra explica lo que hasta este momento estábamos tratando. Bueno, desde el punto de vista vasodilatador, como habíamos dicho, es decir, aquí vemos la forma en cómo se produce la contracción de un músculo en el cual se van a necesitar que entre dos, principalmente fibras que se van a encontrar dentro de los tejidos musculares, que es la actina y la mioxina, ellos se van a unir por la acción principalmente del calcio. Para que esto se produzca el golpe interno, que es como se conoce este proceso, donde la actina se une a la miocina y en este caso se produce la contracción por la acción de ATP, entre otros, pero para que se produzca, pero para que se desencadene este proceso, se necesita la liberación del calcio, que entre a la célula el calcio extracelular y que también se libere de los túbulos, en este caso interno de los retículos endoplasmáticos donde se almacena el calcio, se liberen al citoplasma, se puedan unir a las fibras de actina y como estos se puedan producir la unión actina-miocina y se desarrolle la contractibilidad. Esto conduce principalmente a que si este metal juega un papel importante en este proceso, pues los flavonoides tienen la capacidad de poder quelarlo y como consecuencia reducir el efecto que puedan producir la actina y la miocina en la contractibilidad. Bueno, esto juega un papel importante a su vez en el proceso de la dilatación, porque al reducir los niveles de calcio en los músculos, en la musculatura lisa vascular, sobre todo produce la vasodilatación y con esto también de alguna manera u otra regula la circulación sanguínea. Además de que si le incorporamos el hecho de que ellos participan activamente en lo que es la regulación del proceso de coagulación de la sangre al evitar el efecto o reducir el efecto antiagregante plaquetario, juegan un papel importante los flavonoides en lo que se refiere a facilitar o regular la circulación sanguínea, sobre todo de los capilares, que muchas veces encontramos obstruida por la formación de trombos, los cuales se conocen como varices, y ellos juegan un papel importante en estos procesos al mejorar una de las problemáticas que es la insuficiencia venosa crónica y también al mismo tiempo reducir lo que es la fragilidad capilar. Esto explica lo que anteriormente estábamos hablando, donde, como hemos visto anteriormente, los flavonoides van a poder ser la capacidad de formar quelatos con algunos elementos que participan en el proceso de la contractibilidad, como es el calcio. Bueno, otro de los mecanismos que encontramos en los flavonoides es la capacidad de formar o atrapar sobre todo radicales libres. Y esto le confiere cierta actividad antioxidante y también la actividad antimicrobiana. También participa activamente en lo que es la regulación del estrés oxidativo, porque recordemos que el estrés oxidativo en gran medida se forma por las concentraciones de radicales libres que encontramos principalmente o que se forman propios de la actividad diaria y que sufre el organismo y que de acuerdo a las concentraciones de antioxidantes y la formación de entidades reactivas de oxígeno, pues estos de alguna manera u otra pueden ser hasta cierto punto controlados.
También otro de los mecanismos que encontramos de los flavonoides es la capacidad de bloquear determinadas enzimas. Hay algunas enzimas que, bueno, como todos conocemos, ellos participan en reacciones catalíticas dando lugar a determinados productos y que estos productos pues tienen determinadas funciones en el organismo. También pueden desarrollar tanto efectos beneficiosos como efectos perjudiciales. Pero también tanto virus como algún que otro agente patógeno en el interior, pues de alguna manera u otra actúan en en las reacciones de determinadas enzimas o son biotransformados por determinadas enzimas, dando lugar a determinados compuestos desde el punto de vista alergénicos, en este caso patógenos, que pueden dar lugar principalmente a algunos efectos no deseados. Uno de ellos es, dado a esta propiedad, pues los flavonoides hasta cierto punto pueden desarrollar tanto efecto antimicrobiano como efecto antiséptico. También puede desarrollar efecto analgésico y uno de los más importantes, el efecto antihistamínico. Ejemplo, podemos poner de ejemplo en el caso de los camarones o el caso de algunos mariscos cuando ellos son muy ricos en un aminoácido, que es el caso de la histidina, que esto cuando ellos se encuentran, se encuentran muertos, precisamente esta histidina, por la acción de una enzima conocida como histamina de carboxilasa, se une a la histidina y forma la histamina. La histamina es un autocoide que desde el punto de vista biológico, pues va a desarrollar en grandes concentraciones, va a desarrollar reacciones alérgicas. Pues bien, los flavonoides tienen la capacidad de bloquear esta descarboxilasa y como consecuencia reducen las concentraciones de histamina, es decir, y se puede hasta cierto punto controlar estos tipos de efectos. De ahí que es una recomendación cuando se encuentren con camarones o algunos mariscos, es una recomendación mantenerlo o macerarlo en jugo de limón o jugo de cítrico, dado el alto contenido de estos tipos de flavonoides, que hasta cierto punto pues van a reducir la conversión de histidina en histamina. Bueno, dentro de las propiedades farmacológicas que le vamos a conferir principalmente a los flavonoides, ya hemos visto la propiedad inhibidora de enzimas, sobre todo la inhibición de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, lo que explica principalmente su efecto antiinflamatorio y antialergénico de algunas drogas que contienen estos flavonoides. También el hecho de que algunos pueden impedir las reacciones de la carboxilasa, como hemos visto, la histamina carboxilasa, e impiden la formación de histidina en histamina. El hecho de que muchos de ellos pueden asociarse a la citocromo P450 y hasta cierto punto son inhibidores enzimáticos, y que esto puede conllevar a un incremento de la biodisponibilidad de algunos fármacos que se biotransforman en esta zona y que están hasta cierto punto sufren efectos de primer paso, y que como vienen dosificados en base a esto, pues la asociación o la combinación con estos tipos de metabolitos puede producir un incremento de la biodisponibilidad, alcanzando niveles tóxicos o efectos adversos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, en muchos de los casos, los flavonoides principalmente son empleados para tratar una de las problemas que encontramos en la población, sobre todo femenina, que es el caso de la insuficiencia venosa crónica, dado a su propiedad de reducir lo que es la fragilidad y aumentar lo que es la permeabilidad capilar. En este caso, por ejemplo, podemos atribuirle al caso de la vitamina P, que potencialmente es un activo que actúa disminuyendo la fragilidad y la permeabilidad capilar. También para aquellas personas que suelen sufrir de dolores nocturnos, principalmente esto se debe a el hecho de que aumenta lo que es, digamos, la formación de trombo a nivel capilar, y sobre todo se sugiere el uso
de algunos cocimientos, sobre todo a partir de las cáscaras de algunos flavonoides, como es el caso del limón, y sobre todo consumir en horario nocturno o en periodo entre 6 y 12 del día, porque según los procesos biosintéticos del punto de vista eh, cronofarmacológico o cronobiológico, hacen que la sangre se encuentre más espesa en el horario, sobre todo de inicio de la mañana de 6 a 12. Y este es el momento idóneo, sobre todo para tratar a pacientes con enfermedades venosas o con enfermedades de insuficiencia venosa o trastorno cardiovascular, ya sea por una hipertensión o ya sea por el efecto de isquemia cardiovascular o de otra índole. Es lo que le explicaba, en el caso de los cítricos poseen gran cantidad de estos tipos de flavonoides como la diosmina y la hisperitidina. También encontramos la naringinina, que es un protector cardiovascular para los deportistas que ya se encuentran fuera, es decir, se han retirado del deporte y que de alguna manera u otra sufren de lo que es problemas cardiovasculares precisamente por un efecto colateral del retiro, principalmente los deportistas, y se considera un cardioprotector. En el caso del ginkgo biloba, también encontramos flavonoides como el canferol y la quercetina, que también la quercetina la encontramos en los cítricos. Ahora bien, en el caso del ginkgo biloba, es un producto que se sugiere sobre todo a aquellas personas que han sufrido edema cerebral o problemas vasoencefálicos, cardioencefálicos, y ellos van a mejorar la circulación, sobre todo lo que la circulación, sobre todo encefálica, y de alguna manera u otra mejora la tolerancia a la hipoxia. A este nivel le suministra, ayuda a suministrar mayor nutriente y oxigenación, dado lo que mejora la circulación encefálica sobre todo, y de alguna manera u otra también es capaz de atrapar los radicales libres que se pueden formar producto de los trastornos que se pueden formar a este nivel. Por tanto, se sugiere en aquellas personas que han sufrido estos trastornos el uso o las infusiones a partir de ginkgo biloba, precisamente por su propiedad. ¿Cuándo? Los mejores horarios sobre todo son nocturnos y normalmente en el horario de las mañanas, sobre todo en las mañanas. Juega un papel importante porque en este horario se encuentran los niveles de protombina 3 en mayor cantidad, y por lo tanto hacen que estén más propensos a que se formen coágulos o que la sangre esté más dificultosa de poder circular. Y de esta manera estos productos, debido a la presencia de estos metabolitos, pueden mejorar lo que son la circulación sanguínea, dado a los mecanismos que hemos visto anteriormente. También en el caso de las plantas antioxidantes vamos a encontrar el té de camellia. El té de camellia contiene catequina. Vamos a ver la catequina posteriormente en los taninos, que son precursores de la formación de taninos pirocatecólicos. También hay taninos hidroxilables. Vamos a ver el caso de los taninos, que son mucho más antioxidantes, en este caso atrapadores sobre todo de radicales libres, que los flavonoides, y bueno, juegan un papel importante en lo que son los procesos inflamatorios. Ahora, ¿cómo vamos a identificar los flavonoides? Los flavonoides, existen varias reacciones, sobre todo una de las principales reacciones es la reacción de fenoles, que es extrapolable tanto para todos los grupos que contienen OH unido a un anillo aromático. Ya hemos visto en clases anteriores que estos forman lo que son los fenoles. Por tanto, la reacción fenólica, una vez que se le añade 2 o 3 gotas de clorurofenol, va a formar una reacción que puede ser de verde a negro o puede ser de rojizo a negro. Por lo general se transforma a negro, y esto da posteriormente nos puede indicar la presencia de polifenoles, sobre todo polifenoles. Pero para identificar flavonoides están los ensayos de Shinoda, principalmente, que es uno de los ensayos indicados para esto. También tenemos el ensayo de Shinoda modificado,
También tenemos los ensayos con ácido concentrado, con ácido, con un medio alcalino y las reacciones con tricloruros de aluminio. En este caso tenemos que tener en cuenta que para la extracción los flavonoides tienen una polaridad muy variable, sobre todo si tienen aglicona, tienen una polaridad muy variable y cuando se encuentran con aglicona, pues van a tener digamos, una hidrosolubilidad mucho mayor. Pero por lo general, los flavonoides son muy solubles en alcoholes, principalmente de peso molecular pequeño, como es el caso del metanol y el etanol. Es decir, que se pueden extraer con gran facilidad en extractos alcohólicos. Se logra su fraccionamiento con soluciones alcalinas, sobre todo si esas soluciones alcalinas se hacen con reacciones de bicarbonato. Es decir, nunca en productos naturales se trabajan con hidróxido ni ácido fuerte, más bien se trabajan con hidróxido y ácidos débiles. En este caso se usa muy bien para acidificar el ácido acético o ácidos orgánicos principalmente, y en el caso de poder basificar, pues se usa como reactivos de excelencia lo que son los carbonatos y los bicarbonatos por sus características de producir pH que no puedan generar rupturas de la estructura de los flavonoides. Los flavonoides son muy sensibles a la ruptura con pHs orgánicos, o digo, con pHs de reactivos orgánicos, como son ácidos fuertes sobre todo. También podemos encontrar que los materiales secos, es decir, en el caso de las drogas vegetales o drogas animales o las drogas principalmente desecadas, tienen una mayor ventaja de usar una mayor flexibilidad en cuanto a disolvente, y de esta manera pueden también contribuir a aumentar la extracción de fenoles, en este caso de flavonoides mucho más puros. En el caso de, para poderlo separar, hay que aprovechar algunas de las propiedades de los flavonoides, y sobre todo se usa lo que es la cromatografía de exclusión con cefadez, es decir, una cromatografía que va a ir discriminando a las estructuras de acuerdo a su tamaño de partículas, y se puede usar, digamos, en matriz de cefadez, ya sea G10, G25 o LH20. También encontramos la cromatografía de absorción con relleno de sílica. Esta cromatografía de absorción, bueno, lo vemos en el HPLC, que el HPLC pueden ser utilizarse desde el punto de vista analítico, o también puede ser utilizarse desde el punto de vista preparativo, sobre todo para separar determinados metabolitos, como es el caso de los flavonoides, que sería una buena opción a la hora de obtener estos metabolitos desde el punto de vista industrial, donde se usa como relleno, puede usarse la sílica, la celulosa o la poliamida. La cromatografía de intercambio iónico, en este caso hay que jugar con matrices principalmente de intercambio iónico y el pH para poder hasta cierto punto ionizar la estructura de los flavonoides que pueda separarse por esta vía. Y por lo general, como habíamos dicho anteriormente, se utiliza el HPLC con fase reversa C8, C18. También existe la cromatografía delgada preparativa, que como vemos anteriormente, esto es una forma muy idónea también de separar los flavonoides, sobre todo a la hora de caracterizarlos. Y bueno, una de las técnicas que también se aprovecha mucho es la capacidad de formar quelatos, de la capacidad que tienen algunos tipos de flavonoides de formar quelatos, de acuerdo también a las posiciones de los grupos OH, y con esto se precipitan y posteriormente se puede proceder al aislamiento, a la caracterización y a todo a las reacciones que nos van a permitir identificar estos tipos de metabolitos. Bueno, esto es un ejemplo de cromatografía de capa delgada. En este caso es una cromatografía de papel, pero también se puede desarrollar de acuerdo a que la matriz sea una matriz de sílica, y se puede también preparar de forma tal de que las manchas se puedan ser aisladas. En este caso es una cromatografía únicamente identificativa, nos permite a nosotros poder identificar los flavonoides. Los flavonoides se revelan con facilidad a la luz ultravioleta, pero si se asperja la mancha con amoníaco,
pues van a tener determinada la formación de colores una vez que se revelen a la luz ultravioleta. Bueno, también hay que tener en cuenta que en el proceso de caracterización de los flavonoides, uno de los factores importantes, bueno, es la espectrofotometría, la espectroscopía UV, discúlpenme. También tenemos la espectroscopía infrarroja, pero bueno, la espectroscopía UV nos permite a nosotros, según el tipo de flavonoide, nos permite identificar determinadas bandas en las cuales absorben y de alguna manera u otra nos permiten identificarlo. Por ejemplo, tenemos que la chalcona, en el caso de la chalcona, hay bandas, en el caso de la banda 1, que es la banda de la derecha, podemos ver que estas pueden absorber en la zona de 370 a 395, en la zona del ultravioleta, el ultravioleta cercano, sobre todo, y que esto de acuerdo a los grupos batocrómicos o los grupos cromóferos que van a estar presentes en la estructura. También encontramos los flavonoles que, de acuerdo a que si la posición 3OH sustituido en la banda, en la zona, en la banda 1, si encontramos OH sustituido, pues estos pueden absorber en la zona de 328 a 357 nanómetros, o si se encuentran libres, pueden ser de 352 a 385. Esto nos permite a nosotros incluso diferenciar si se encuentran libres o sustituidos. De hecho, es una de las técnicas muy buenas para poder caracterizar incluso algunos flavonoides. También para poder identificar a qué grupos pertenecen, a qué grupo o qué núcleo principal de los flavonoides están vinculados los mismos. En el caso de las flavonas, podemos ver lo que se encuentran entre 304 y 350. Y en el caso de las flavononas, vamos a ver que se encuentra entre 275, 295 y por último, en el caso de las isoflavonas, ya hemos visto la característica de las isoflavonas, se encuentran entre 250 y 270 principalmente. Por último, vamos a ver que la espectroscopía infrarroja nos revelan la huella digital, sobre todo de los núcleos de los flavonoides. No es una espectroscopía que nos va a aportar, digamos, nos sirve única y exclusivamente, pudiéramos apoyarnos en ella para identificar este tipo de metabolitos, pero nos va a aportar a nosotros, nos va a aportar cierta información. Sobre todo vemos en la curva que se encuentra superior a los 300 nanómetros de absorción, vemos la presencia de la mayoría de los grupos OH libres, y que nos puede dar la idea de que no están unidos a agua, en este caso, no están, están de forma libre, no están glicosilados, y que bueno, por debajo ya de los 1500 nanómetros vamos a ver todo lo que respecta a lo que son carbonos sp2, en este caso también a la presencia vemos en la zona de 1300 la presencia sobre todo del pico correspondiente a un grupo carbonilo, entre otros que nos pueden ir aportando, y las uniones que pueden ser desde el punto de vista orto, sobre todo que se nos presenta desde el punto de vista orto, y también que se nos presentan uniones sobre todo desde el punto de vista meta en el anillo A, propia de los tipos de los flavonoides. Esto es lo que íbamos a ver en nuestra clase de metabolitos secundarios, sobre todo correspondiente a estos grupos de metabolitos tan importantes y que juegan un papel importante, sobre todo en la elaboración de determinados productos naturales. Muchas gracias.